El nombre de la sesión es cianosis desde el punto de vista cardiogénico contra el punto de vista neumológico. Para esto invitamos al doctor Teo Yacer Contreras Alvarado, que es pediatra con subespecialidad en cardiología y alta especialidad en ecocardiografía, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, médico adscrito al Servicio de Cardiología y Ecocardiografía Pediátrica de la UMAE 34 del Seguro, profesor de la Residencia Médica de Cardiología Pediátrica de la UMAE 34, vocal de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía, certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría, Cardiología Pediátrica y Ecocardiografía Pediátrica. Y muchos de ustedes ya lo conocemos, entonces le damos la bienvenida al doctor Teo para su exposición. Sí, buenas noches. Agradezco la invitación al Colegio de Pediatría de Nuevo León y un saludo a todos ustedes de manera muy atenta. El tema que me piden que charle un poco y que transmita algo de la experiencia con la cianosis en relación al corazón. Vamos a tratar de involucrar un poco de cada punto con respecto a la cianosis. Quise iniciar con algo de la introducción, solo para que se den cuenta de la importancia el auge que está teniendo la cardiopatía congénita hoy en día, y se considera que es la malformación mayor más común que se presenta al nacimiento. Varía en cuanto a la incidencia, habrá revisiones donde se habla de que pueden ser 4, 5, 6, en general consideramos que de 8 a 11, de 8 a 12 recién nacidos por cada 1000 presenta una cardiopatía congénita. El problema es que solo del 40 al 50% se detectan durante la primera semana, y eso pues llega a ser un problema porque entonces tenemos diagnósticos tardíos en alguna parte, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que está en contra de la evolución favorable. ¿Qué tenemos por definición como cianosis? Cianosis es un signo que manifiesta la cantidad de hemoglobina reducida o fragmentos de hemoglobina mayor de lo normal en los capilares, y esto se ve reflejado en las mucosas, en la piel, y la concentración capilar media de hemoglobina que uno espera, la hemoglobina reducida, es mayor de 4 gramos por decilitro. En algunos otros libros podemos encontrar que es mayor de 5, pero en general de 4 a 5 gramos por decilitro ya traduce una coloración azul o morada, y por eso ahí les puse esas caritas, ¿verdad? Que ya el paciente cambia de color, ya depende de quien lo vea, pues dice que si está morado o está azul, ¿verdad? Esto no es aislado, de preferencia no podemos basarnos en un solo signo. La cardiología pediátrica se basa en un conjunto de signos y de síntomas que inicia con el interrogatorio como en cualquier otra patología o como en cualquier otra especialidad, pero con nosotros en cardiología pediátrica tratamos de ser específicos con algunas de las metas en la exploración física, como el caso de la observación, donde detectamos síndromes genéticos, que hoy en día gran parte de los síndromes genéticos pues ya empezamos a enlazarlos con cardiopatía congénita. Muchos de nuestros pacientes tienen síndromes genéticos y siempre insistimos en tener ese sustrato como base diagnóstica. La coloración, que en este caso pues es la cianosis, la respiración del paciente, la deformidad torácica. Esto sumado a la palpación, que nosotros vamos tras el precordio, vamos tras los pulsos, vamos tras el hígado, el vaso y la auscultación, donde nosotros tratamos de detectar soplos, chasquidos, retumbos, cómo está el segundo tono, si encontramos alguna arritmia, todo esto con la finalidad de enlazar estos signos y síntomas y que finalmente nos lleven a un diagnóstico clínico, y por supuesto el diagnóstico clínico sigue siendo gigante, ¿verdad?
Las causas de cianosis, y esta se divide en central y periférica, en la mayoría de los textos así la encontramos, y obviamente es muy grande esta clasificación en relación a las causas de cianosis central, pues son muchas. Las causas de cianosis periférica son las que muestro ahí en la tabla. Ejemplos, por ejemplo, la cianosis central, como la disminución de la presión atmosférica, la hipoventilación alveolar, y les pongo en rojo la que estoy aquí para platicarles de eso, de las cardiopatías congénitas. Así que las demás se las muestro ahí, pero nos vamos a centrar un poco sobre las cardiopatías congénitas como tal. En relación a algoritmos y siguiendo las direcciones, como lo muestran aquí las flechas, si yo tengo un paciente con una cianosis que no mejora con oxígeno, entonces yo tengo la obligación de hacer una saturación en ese paciente, tengo la obligación de tener unos gases en sangre arterial, cualquiera de las dos cosas. Por supuesto, la saturación es la forma más fácil de detectar un punto desfavorable, y si ven ahí los conectores, pues puedo yo descartar infecciones, hipoglucemias, cirrosis metabólica, la patología pulmonar, factores predisponentes para la hipertensión arterial pulmonar, pero yo tengo que seguir con una dirección hacia por ejemplo, ahí les pongo el test de hiperoxia, tengo que tener la radiografía de tórax, descartar patología pulmonar, evaluar la circulación pulmonar, que ahorita el doctor Villarreal nos hablará un poco sobre eso. Y lo que intento yo es tener, si es que existe una sospecha de cardiopatía congénita cianótica o cianógena, y cuando esta sospecha se tiene, ¿sí? Dados esos puntos, entonces yo tengo la opción, en un momento dado que no tenga yo la evaluación de un cardiólogo pediatra por medio del ecocardiograma, que es una herramienta fundamental, además de lo que ya mencioné de la clínica, yo tengo la ventaja de usar las prostaglandinas, ¿verdad? La prostaglandina sigue siendo un medicamento que en algunas instituciones o en algunos lugares, pues sigue siendo un soldado ahí para la guerra con las cardiopatías congénitas que dependen de conducto arterioso, y que ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Las cardiopatías conducto dependientes o con insuficiencia cardíaca, por supuesto que son urgencias. Si tenemos una cardiopatía que depende de un conducto, entonces ese paciente urge que nosotros tengamos atención hacia él y probablemente termine en una cirugía. Les voy a poner algunos ejemplos para que vean que en algunos casos, pues desde que uno ve al paciente, el paciente no necesitamos hacer tantos test, ¿verdad? Porque el paciente finalmente detectamos que tiene una cianosis central. Por supuesto son extremos, pero son pacientes que tienen una patología cardíaca de difícil manejo, compleja, que de pronto uno ve a esos pacientes y dice, no hay duda, ese paciente tiene cardiopatía congénita, hasta no demostrar lo contrario. Y sí, habrá que hacer el protocolo que les estoy mencionando, pero ese paciente pues tiene una cardiopatía congénita hasta no demostrar lo contrario, solo viendo el color del paciente. Otros ejemplos, vean la coloración de los labios, es una cianosis central sin duda, y aunque el paciente tenga, dicen, un color pues más aperladito y que se batalla para ver, pues no hay duda, es una cianosis que en las mucosas es detectable. Así como los dedos, obviamente cuando el paciente va aumentando de edad y que la hipoxia se vuelve crónica, pues obviamente se combina el signo del hipocratismo, y que junto con la cianosis pues encontramos esto en algunos pacientes que son cardiópatas de la casa ya por mucho tiempo. Igual pasa con las extremidades inferiores, como hay cambios a ese nivel, y no necesariamente en las uñas, las plantas y las porciones de los dedos se vuelven con una coloración bastante azulosa, bastante cianótica. La inyección conjuntival pues también habla de que el hematocrito está elevado y de que la hemoglobina reducida por supuesto va a estar aumentada, y eso es también un dato a nivel de mucosas de que el paciente es un paciente con cardiopatía cianótica. Rápidamente les menciono el tamizaje cardíaco, que a lo mejor es importante en el punto de vista del recién nacido, el paciente neonato, que tal vez sea el paciente más difícil, y siempre se los hago ver que es el paciente que puede ocasionar un poco de disturbio al momento de hacer el análisis clínico, y que es donde ahí viene el tamizaje cardíaco, que hoy en día ha permitido tener diagnósticos tempranos. Pacientes recién nacidos que tienen más de 35 semanas de gestación, y esto sobre todo en relación a la prematurez, que el prematuro pues ya puede traer otros problemas, además de que, claro, no está exento de una cardiopatía congénita, y preferentemente pasadas ya unas horas para que el paciente tenga esa adaptación que requiere el recién nacido.
lo que nosotros sugerimos es que esa saturación se tome en el sitio preductal, estamos hablando de una extremidad superior, de preferencia la extremidad derecha, y una zona postductal, para nosotros tener ese comparativo de saturación, porque recordemos que hay cardiopatías que dependen del conducto, y ese conducto va en relación a de dónde sale la subclavia o de dónde sale la carótida, en el caso de la interrupción, que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Así que se recomienda que se hagan en los dos puntos la saturación, y lo que encontramos es de preferencia 95% para arriba para considerarlo normal y que sea cómodo para todos, y que la diferencia pre y post no rebase el 3%. Entre 90 y 95% quedaría como dudoso, y abajo de 90% por supuesto estará alterado, y eso ya nos involucra directamente. Por supuesto, esto dudoso, pues ya se tiene que encargar el médico pediatra, el médico neonatólogo, para corroborar en las siguientes horas que efectivamente esa saturación se mantenga ahí y que finalmente no esté normal, y esto dado por otras condiciones en relación a la adaptación del bebé y a la condición en la que se encuentra en ese momento. Las cardiopatías cianóticas, hay una lista que les quise poner estas, que son las más importantes y que son tal vez las que pueden causar estragos en algún momento. Si ustedes leen la transposición de grandes vasos, pues es una de las más terribles en el periodo del recién nacido. Les puse la atresia pulmonar con septum íntegro, la atresia pulmonar con comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, la conexión anómala, anomalía de Epstein, ventrículo único, doble vía de salida, tronco arterioso común en todos sus tipos, atresia tricuspide en todos sus tipos, interrupción del arco aórtico y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. La que ustedes escojan es una cardiopatía feroz, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que poner esa atención necesaria, de preferencia, de hecho, si se puede, con un diagnóstico prenatal, que hoy en día estamos tratando de que eso suceda. Esto está mejorando, pero si no sucede eso, pues hacerlo en una situación oportuna en los primeros días. Les voy a poner algunos ejemplos de estas cardiopatías para que les muestre yo cómo se comporta cada una de ellas de manera breve, y cómo el sustrato de todo esto, el factor denominador, es el cortocircuito que está dentro del corazón, un cortocircuito de derecha a izquierda que hace que la sangre sucia se mezcle con la sangre limpia y nos lleve a la desaturación. El primer ejemplo, la transposición de grandes vasos, pues obviamente aquí es obvio que el paciente va a estar desaturado al tener las venas pulmonares en su sitio, en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí sale la arteria pulmonar. La aorta, por supuesto, está del lado derecho, con sangre sucia, sangre venosa, vena cava inferior, vena cava superior. La vena cava inferior es esta, la superior es esta, llegando a la aurícula derecha, sangre sucia, y la aorta capta esa sangre sucia y por lo tanto el paciente va a estar muy desaturado. Estos pacientes dependen de una mezcla a nivel atrial, que es la comunicación interatrial, y por lo tanto son pacientes que dependen más que todo de una comunicación interauricular, o sea, sangre limpia que se mezcla a nivel de las aurículas para que llegue aquí y se vaya por la aorta, y gracias a eso el paciente viva, más que el conducto arterioso. Otro de los ejemplos es la atresia pulmonar con septum íntegro. Vean un ventrículo que es pequeño, porque generalmente cuando el septum es íntegro tiende el ventrículo a no desarrollarse y se queda pequeño, y por lo tanto el anillito no es funcional y no hay flujo anterogrado por ese sitio, se queda pequeño el tronco, las ramas se desarrollan gracias a que existe un conducto arterioso, y por lo tanto es un paciente que depende de conducto arterioso, o sea, es un paciente que tiene que tener prostaglandinas en lo que nosotros abordamos al paciente, y podemos llevarlo a una fístula sistémico pulmonar o a la colocación de un stent en ese sitio para que no se cierre. Otro de los ejemplos es la atresia pulmonar con CIB, un poquito más tolerable en cuanto al cambio súbito del recién nacido, porque tiene una comunicación interventricular y permite una mayor adaptación de los ventrículos. Sin embargo, pues no hay flujo anterógrado y la mayoría de las veces los pacientes desarrollan circulación colateral que permite que el paciente esté un poco más estable. También pueden depender de conducto, pero muchas veces esas colaterales compensan un poco esa mezcla y hacen que el paciente pueda avanzar en cuanto a días. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía que tiene flujo anterógrado y por lo pronto en esa etapa de recién nacido no tendría por qué depender de un conducto arterioso, porque tiene un flujo que pasa por la pulmonar. Es una cardiopatía que permite planear, sin embargo es una cardiopatía con cianosis, porque la CIB, que es muy grande, que permite que la aorta cabalgue un 50%, permite que la aorta
tome sangre del ventrículo derecho y tome sangre del ventrículo izquierdo, y por lo tanto hay un cortocircuito en la CIB de derecha a izquierda, y eso lo hace una cardiopatía cianógena. Eso aumenta ese cortocircuito porque el tracto de salida está obstruido. Entre mayor obstrucción va a generar más cortocircuito de derecha a izquierda y por lo tanto mayor cianosis. Otro ejemplo, la agenesia de válvula pulmonar, que es prácticamente un amigo íntimo de la tetralogía de Fallot, solo que no se desarrolla bien la válvula y entonces hay un flujo anterógrado agregado con insuficiencia libre. Las ramas crecen, se dilatan y eso permite que a nivel interventricular, que también hay un defecto en la mayoría de los casos, al regresarse la sangre y al estar obstruido, también existe un cortocircuito de derecha a izquierda. La conexión anómala total de venas pulmonares, la más frecuente es la supracardíaca, como aquí el ejemplo, 1, 2, 3, 4, llegan a un colector, el colector asciende hacia la vena vertical, la inominada, y baja por la vena cava superior. Esto es lo que genera en una radiografía de tórax el famoso muñeco de nieve o una imagen supracardíaca. Entonces, este tipo de conexión es la más frecuente y por lo tanto toda la sangre limpia está llegando al lado derecho del corazón, mezclándose con la sangre sucia. Y estos pacientes dependen de una comunicación interatrial, que es lo que permite, como lo dice la flecha, que la sangre limpia, que viajó todo este camino, pase hacia el lado izquierdo y pueda el paciente tener vida, ¿verdad? Porque si esa CIA se cierra, el paciente se muere. Así que es una urgencia prácticamente el niño con conexión anómala. Se dice, paciente con conexión anómala, se diagnostica y se opera, ¿verdad? Entonces está demostrado que el hacer Rashkin para tratar de ganarle días al paciente con este tipo de cardiopatía no sirve de nada. Entonces el paciente se diagnostica y se tiene que operar. Otro tipo de conexión anómala, vemos aquí la intracardíaca, como las venas pulmonares llegan directamente a la aurícula derecha, es lo mismo, y la infracardíaca, prácticamente las venas pulmonares descienden por medio de un colector y se unen a la vena cava inferior o a otros sitios que están infradiafragmáticos para terminar en el lado derecho del corazón y depender igualmente de una comunicación interatrial. La comunicación interatrial, el problema es que puede ser restrictiva, o sea, puede ser de milímetros, estoy hablando de menos de 5 milímetros y el paciente con eso vive, ¿sí? Y es sorprendente cómo vemos pacientes que llegan a los 8 meses, al año, a los 2 años. Una paciente llegó hace poco con una conexión anómala de 14 años, afortunadamente tenía una CIA pues, de más de 1 centímetro que le permitió tener una mezcla adecuada y la paciente estaba totalmente adaptada con unas cavidades derechas muy dilatadas, ¿verdad? La anomalía de Epstein, que es una cardiopatía que no les gusta mucho a los neonatólogos, ¿verdad? Siempre les digo que le tienen un poco de temor porque a nivel fetal pues causa muchos estragos. La inserción de la valva septal y de la valva posterior que están mal, es un adosamiento de esas valvas y entonces se genera una porción atralizada que en la mayoría de los Epstein puede encontrarse este defecto, que es una comunicación interatrial, y hace que por la insuficiencia tricuspidea severa de ese adosamiento el cortocircuito sea de derecha a izquierda. ¿Okay? El ventrículo único, pues obviamente aquí la sangre se mezcla en una sola cavidad, ¿verdad? Aquí tenemos los dos vasos, tenemos la aorta, tenemos la pulmonar, el flujo sucio, el flujo limpio, y entran por sus válvulas, prácticamente es una doble vía de entrada a un ventrículo único, la tricúspide, la mitral, y vean cómo entran en una sola cavidad. Por lo tanto, pues hay una mezcla de sangre sucia y de sangre limpia automáticamente, ¿verdad? Y eso es una causa de cianosis directamente. La doble vía de salida del ventrículo derecho, prácticamente un agujero gigante que permite que la aorta se vaya hacia el lado derecho junto con la pulmonar y los dos vasos salen del ventrículo derecho. Eso provoca que el cortocircuito a través de la CIB, como tiene más fuerza el ventrículo por tener a los dos vasos, entonces tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda y eso es también generador de cianosis. El tronco arterioso común, el más frecuente es el tipo 1, una sola salida que hace la función de la aorta, y vean cómo de aquí sale un tronco que lleva a generar las dos ramitas. Es el más común porque existe un tronco y obviamente a pesar de que haya por ahí algunos artículos que hablan de que hay troncos que no tienen CIB, pues no me ha tocado ver ninguno, ¿verdad? Entonces prácticamente es incompatible con la vida. El paciente con tronco arterioso tiene una comunicación interventricular y eso genera que la sangre prácticamente esté de un lado para otro, actuando como si fuera una sola cavidad, y entonces esa sangre que se mezcla se va por ese vaso único hacia la pulmonar y hacia la aorta y el paciente está cianótico.
Los otros tipos que son menos frecuentes, el tipo 2, vean cómo las ramas salen de manera independiente, y en el tipo 3 salen también unas laterales y unas posteriores. Son menos frecuentes, pero prácticamente se comportan de la misma manera, un solo vaso con sus ramitas laterales. Otro ejemplo es la atresia tricuspidia, prácticamente la válvula tricúspide cerrada, y entonces eso obliga a que la circulación en relación al retorno venoso sistémico tenga que buscar una salida, y la salida la hace por medio de una comunicación interatrial. No hay paso por aquí, y entonces tiene que buscar la salida a través del cortocircuito a nivel atrial, y entonces se mezcla con la sangre de las venas y se va por la aorta, se mete por la C y B y se va por la pulmonar. Este tipo de atresia tricuspidia es de las más frecuentes, es la 1B. 1 porque los vasos están en posición normal, y B porque hay una C y B restrictiva y la pulmonar es pequeña, ¿de acuerdo? Eso va a generar que batalle un poco más la sangre para pasar hacia los pulmones, y dependen totalmente de una comunicación interauricular. Otro tipo de atresia tricuspidia es la 2B, es menos frecuente, más agresiva, porque la aorta pues sale de la cavidad pequeña, la pulmonar sale de la cavidad que está del lado izquierdo, y con mayor razón el paciente va a estar cianótico porque ya se mezcló toda la sangre a nivel auricular, la sangre a nivel ventricular, y la aorta alcanza solo lo que le pasa por la comunicación interventricular, y entonces el paciente está muy cianótico, una combinación entre lo gris, lo azul, lo morado, ¿verdad? Y entonces ese paciente está con un color de enfermo sin duda. La interrupción de arco aórtico, tipo A, tipo B, tipo C, en relación a dónde está la interrupción, en relación a la subclavia, la carótida y la otra subclavia. Vean cómo aquí sale ningún vaso del conducto arterioso, aquí sale uno y aquí salen dos. Entonces estos pacientes, el flujo viene por la pulmonar, se va hacia los pulmones, pero también se va por el conducto arterioso, y eso permite tener el gasto sistémico. Entonces son pacientes que dependen de un conducto arterioso. Si ese conducto se cierra, se acaba el gasto cardíaco, y por lo tanto tiene que estar el conducto de derecha a izquierda, automáticamente. Entonces eso va a generarle al paciente cianosis. Pero es lo que les decía en relación a la saturación preductal, postductal, que yo voy a tener diferencia, porque obviamente vean cómo esta parte de la sangre va hacia los vasos, los brazos, la cabeza, y si yo pongo el saturómetro aquí y pongo el saturómetro acá, pues va a ser distinto. Es como tomar la presión arterial y que yo encuentre una diferencial, ¿verdad? Prácticamente este dibujo explica lo de la saturación, por eso es muy importante hacerla en los dos puntos, ¿ok? El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, el temido síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, es una cardiopatía que depende totalmente de conducto arterioso, porque gran parte de los síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico no tienen flujo anterógrado por aquí, porque la mitral también está cerrada y el ventrículo izquierdo es muy pequeño, y entonces estos pacientes se comportan como la interrupción de arco aórtico pulmonar con sus ramas, y aquí está el conducto arterioso, que es lo que permite que haya gasto sistémico, y entonces dependen totalmente del conducto. Cuando llega a pasar algo aquí de flujo anterógrado es mínimo, y entonces el conducto se encarga del flujo anterógrado y del flujo retrógrado para llenar a las coronarias, y entonces tiene un trabajar el conducto arterioso, así que no se puede cerrar, si no el paciente se va a morir completito, ¿verdad? Unas imágenes de ecocardiograma para que vean una relación de las figuras que les muestro con lo que vemos en el ecocardiograma, que es lo que hace su servidor, y entonces vemos un cabalgamiento de la aorta. Esto es el septum interventricular, este es el anillo aórtico con la válvula, vean cómo se mueve, y si prácticamente pusiéramos un ojo aquí viendo hacia acá, pues vemos cómo cabalga 50% la válvula aórtica. Eso es característico de Fallot, de otras cardiopatías también, y permite que la sangre se mezcle de derecha a izquierda, como el siguiente dibujo, y ven un flujo aquí, la mayoría de él en azul, que traduce que se aleja el flujo de donde yo estoy, que está mi transductor ahí donde está la UV, ¿verdad? Entonces un cortocircuito de derecha a izquierda. Ese es un ejemplo del conducto arterioso, como les puse en la imagen de la interrupción de arco. Es un corte muy clásico en el eje corto, donde vemos un guantecito, vemos un dedito, vemos dos deditos, y este dedote que es el conducto arterioso. Entonces nosotros medimos de esta lengüeta hacia la pared, y ese es el diámetro del conducto arterioso. Son conductos generalmente grandes que no tendrían por qué cerrarse tan rápido, nos dejan planear, me refiero a horas, ¿verdad? Tampoco es de que déjalo ahí, se cierran
Si les ponen prostaglandinas, pues nos aguantan un poquito en lo que se planea la corrección, ¿verdad? Es un corte típico de libro. Esto es una conexión anómala, es una conexión intracardíaca, es una conexión a seno coronario y es muy clásica porque decimos que tiene forma de ballena, de ballenita, y vean cómo tiene aquí la cabeza, el cuerpo, y acá están la colita de la ballena. Entonces estas son las venas pulmonares, aquí viene desplazándose hacia el seno coronario y el seno coronario termina en la aurícula derecha y hace que se vea esa imagen. Entonces este paciente depende de una comunicación interatrial que anda más o menos por aquí, que es muy pequeña y que se los voy a poner en la siguiente imagen, y se ve un flujo en azul. El flujo en rojo son las venas y el azul es la comunicación interatrial. Ese cortocircuito es el que le provoca al paciente estar cianótico. ¿Okay? Otro ejemplo, parecería aquí que es un corazón normal, bueno fuera, pero nos desplazamos un poquito y vemos como hay un agujero muy grande que es una CIB que hace que la aorta cabalgue, y ven flujo en azul y ven flujo en azul como si fueran unos pantaloncitos, y eso es sinónimo de que hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Además tiene un poquito de insuficiencia aórtica, eso le va a generar al paciente cianosis sin duda, ¿verdad? Casos complejos, estamos viendo casos que les llamamos o los integramos en los síndromes de heterotaxia visceral, ya sea variedad asplenia o variedad poliesplenia, y gran parte de ellos se asocian con casos como donde vemos una aurícula común, vemos remanentes como que es un tendón de Todaro, y prácticamente las venas pulmonares y la vena cava superior con la inferior pues se revuelven a nivel auricular, y por eso llamarla aurícula común. Ya desde ahí ya hay una mezcla de sangre limpia con sangre sucia, una sola válvula, y eso también hace que a nivel ventricular haya una mezcla de sangre limpia con sangre sucia. Vemos ahí un ejemplo de un supraesternal para que vean el arco aórtico completo, pero aquí hay un flujo que es un conducto arterioso. Son pacientes que dependen de ese flujo. Cuando nos dicen cuánto mide el conducto, nosotros vamos a medir esa parte. Esa parte es la que mantiene al paciente con flujo pulmonar. Así que obviamente son conductos de 2 milímetros, de 3 milímetros, y generalmente en las atresias pulmonares son conductos tortuosos que tienden a en ciertas zonas estar más estrechos. Ahí vemos un caso, otro ejemplo, vean cómo hay contraste espontáneo, ¿sí? Ya cuando vemos esto, quiere decir que ese sistema venoso pues está alterado. Obviamente este es un paciente que está ya operado, es un paciente operado de Fontan. Hay una conexión de vena cava inferior con la arteria pulmonar derecha. En la siguiente imagen les muestro un 4 cámaras donde se ve atresia tricuspidia, no hay paso por la tricúspide, hay una pequeña CIB, un ventrículo aquí chiquito, un ventrículo principal que es izquierdo, la aurícula izquierda, y esto que ven aquí es parte del Fontan. Toman la parte de la aurícula izquierda para ayudar a esa conexión que van a hacer y dejan una pequeña fenestración para que entonces esa tubería que va hacia la rama derecha tenga un pequeño desfogue. Y ahorita en la siguiente diapositiva vemos cómo hay un cortocircuito que se acerca a mí, que es en rojo, y por lo tanto es sangre sucia que va hacia la rama derecha y se mete a mi aurícula, y eso le va a generar al paciente un cierto grado de cianosis. Se prefiere dejar la fenestración para que el sistema venoso se adapte un poco mejor y que el paciente pueda quedar como un corazón univentricular. Ahí vean otro ejemplo de heterotaxia, una aurícula común con una válvula AV única, 2 ventrículos, un agujero muy grande, prácticamente mezcla arriba, mezcla abajo, es un paciente con cianosis sin lugar a dudas. Y este mismo paciente, además de esa mezcla, tiene una insuficiencia de la válvula auriculoventricular que genera que la precarga, que el sistema venoso también tenga problema y que pudiera haber algo de congestión venocapilar y que provoque cianosis por otros mecanismos a nivel pulmonar. Este es un ejemplo de tronco arterioso, esta bolita que ven aquí es la aorta y esa bifurcación es la arteria pulmonar, por lo tanto la arteria pulmonar que sale de la aorta. Es un tronco arterioso común tipo 1, tiene un pequeño tronquito que es el que se origina de la aorta. De manera rápida les voy a mencionar el síndrome de Eisenmenger. El doctor Víctor Eisenmenger fue el pionero, se puede decir, porque él fue el que descubrió un paciente en una autopsia con una comunicación interventricular, y fue al que le llamó la atención porque hizo un embolismo, y entonces él empezó a estudiar un poco sobre esta situación. No llegó a hacer un concepto de síndrome de Eisenmenger, esto lo hizo en 1897, ya fue hasta cuando vino Paul Wood
en 1958, que él fue el que estableció el concepto de síndrome de Eisenmenger. Y entonces él hablaba de cualquier defecto cardíaco con cortocircuito inicial de izquierda a derecha es capaz de tener cambios vasculares pulmonares y eso llevará a una resistencia pulmonar incrementada. Y entonces tener como una respuesta devastadora una inversión del cortocircuito de derecha a izquierda y entonces generarnos hipertensión pulmonar y llevarnos a una cianosis central. El paciente con Eisenmenger, pues obviamente es un paciente ya con un estado crónico de hipoxia, ya con un estado crónico de cianosis y por lo tanto lo que le pidamos al paciente, ahorita vamos a ver una radiografía, pues va a ser devastador, va a ser crónico. Algunos defectos que pueden causar síndrome de Eisenmenger, como la comunicación interventricular, son de las más frecuentes que vemos. También encontramos persistencia del conducto arterioso grande, el caso de que habrá que esperar, habrá que ver cómo evoluciona y resulta que el conducto era grande y el paciente siguió viviendo porque pues todo el mundo le decía que habría que esperar, pero esa espera puede estar años y entonces llegar en la etapa adulta tratando de resolver este tipo de situaciones y ya el paciente está en un estado de síndrome de Eisenmenger. La doble vía de salida del ventrículo derecho, sin estenosis pulmonar, sin protección para el flujo, para el hiperflujo. El tronco arterioso, como lo decíamos, no se puede quedar así, a menos de que haya alguna situación anatómica especial donde nosotros no podamos ofrecerle una reparación y que se tenga que quedar así por algún motivo. El ventrículo único, la ventana aortopulmonar, el canal aurículo-ventricular, como pasaba con los pacientes con síndrome de Down en tiempos anteriores, que al paciente no se le valoraba, sabiendo que el 50% de los pacientes con trisomía 21 tiene cardiopatía congénita. Y la fístula sistémico-pulmonar, como también sucedía que hacían la fístula, hacían que el paciente estuviera bien en una etapa temprana, pero se olvidaban del paciente y se olvidaban que estaba generando esa fístula, un cortocircuito de la aorta al pulmón, un flujo de alta velocidad y eso llevaba a una hipertensión pulmonar, sin duda, con el paso del tiempo. Aquí les muestro una radiografía de un síndrome de Eisenmenger, vean los pulmones están prácticamente negros, se borran las líneas y ese es un paciente en un estado ya bastante crónico con dilatación de la arteria pulmonar. Y algunos ejemplos ecocardiográficos, nada más para que vean cómo se invierte el flujo. Es un paciente que tiene una comunicación interatrial, tiene síndrome de Eisenmenger y el cortocircuito en la comunicación es de derecha a izquierda. No tendría por qué estar esa CIA con cortocircuito de derecha a izquierda. Una CIB, también con cortocircuito de derecha a izquierda, que les mencioné que era más frecuente, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos de casos que tienen cianosis, de cómo se provoca en relación al cortocircuito. Y ya para terminar, como conclusión, les puedo decir que el paciente con cianosis pues requiere valoración por cardiología pediátrica. Sin duda, un paciente que ustedes vean, por más duda que existiera, si fuera mínima, habrá que nosotros intervenir para hacer un protocolo de estudio. El ecocardiograma, sin duda, es la herramienta fundamental, ¿verdad? Yo les digo que todos piden un ecocardiograma y así tiene que ser. El ecocardiograma es la herramienta, es la piedra angular en todo esto que les estoy contando. Se tiene que hacer un ecocardiograma. El diagnóstico tiene que ser oportuno, esta palabra es clave y por eso les mencionaba el diagnóstico prenatal. Se está haciendo ya el eco prenatal entre la semana 18 a 24 en relación a las semanas de gestación y eso es un diagnóstico muy, muy oportuno, gracias a la gente de medicina de materno-fetal. Y el tratamiento, si hay un diagnóstico oportuno, habrá un tratamiento oportuno, sin duda. Muchas gracias. Lo voy a desconectar. Se me hace que el doctor va a utilizar su computadora. Sí. Esta es la tuya, ¿verdad? Esta es la mía, entonces. Yo creo que ahorita van a traer la de ella. Gracias. Damos gracias al doctor Teo por su excelente presentación y vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Enrique Gerardo Villarreal Castellanos, que hizo la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego la especialidad de pediatría también en el Hospital José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue jefe de residentes y tiene una especialidad en neumología pediátrica
y broncoscopía en el Instituto Nacional de Pediatría en el Distrito Federal del 1987 a 1989, donde fue también jefe de residentes. Actualmente neumólogo pediatra, ha tenido participación en el Santa Rosa Children's Hospital en San Antonio, Texas, en el Rainbow Children's Hospital en Cleveland, Ohio, y actualmente es profesor de pediatría y neumología pediátrica de posgrado y de pregrado en el Hospital Universitario de Nuevo León, en el Hospital Christus Muguerza de Monterrey, con la Universidad Autónoma de Monterrey, presidente del capítulo de neumología pediátrica de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y fundador, presidente y miembro del Colegio Mexicano de Neumología Pediátrica. Ya todo el mundo, la mayoría los conocemos, entonces le damos entrada al doctor Enrique Villarreal para que nos hable de la cianosis desde el punto de vista de pulmón. Muchas gracias al doctor Bernardo por la invitación y la presentación, y agradecer nuevamente al Colegio de Pediatría del Estado por la invitación a participar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Como decía Teo ahorita, o sea, todo paciente con cianosis requiere la evaluación de un cardiólogo, vaya. Pero el reto empieza cuando el cardiólogo ya descartó la patología cardíaca y el niño sigue con cianosis. Entonces viene el abordaje médico neumológico del paciente con cianosis y sin cardiopatía. Realmente pues, pareciera que Teo nos deja muy poco espacio, vaya, después de esta excelente presentación, muy poco espacio y tiempo, también nos deja muy poco tiempo, Teo. Esta excelente presentación de todas las cardiopatías, que es la piedra angular para el diagnóstico de niño con cianosis. El problema empieza cuando tenemos a un niño con cianosis y que nos dice, pues ya lo vio Teo, y no trae cardiopatía. Muy bien, vamos a revisar algunas causas de cianosis en niños de origen pulmonar y respiratorio. Y como les mencionaba, realmente después de que se descartó cardiopatía en el niño con cianosis, pues viene un reto para el diagnóstico desde el punto de vista respiratorio. Y las causas son muy variadas, vaya, de origen neurológico, de origen pulmonar, propiamente dicho parenquimatoso, de origen intersticial pulmonar, de origen vascular. Vamos a tratar de hacer una breve revisión de las causas pulmonares. Es importante, como decía Teo, diferenciar qué tipo de cianosis estamos viendo, vaya. Y es importante distinguir y no confundir los términos de cianosis, hipoxemia o hipoxia, vaya. Hay que recordar que hipoxemia, ¿verdad?, es la condición en la cual el contenido de oxígeno es bajo y habitualmente se traduce por una saturación de oxígeno baja periférica. Hay que recordar que la hipoxia es la falta de oxigenación a nivel del tejido, a nivel tisular, y se manifiesta como una acidosis metabólica causada por un metabolismo anaerobio que empieza a funcionar con la hipoxemia. Y recordar que cianosis es la manifestación clínica o el signo clínico de una descoloración o una coloración azulada de la piel y de las mucosas debido a la presencia de hemoglobina que tiene desoxigenada dentro de la circulación. Aunque la cianosis, la hipoxemia y la hipoxia están frecuentemente interrelacionadas, estas pueden ocurrir en forma independiente. Por ejemplo, el caso de un niño con cardiopatía cianógena estará cianótico, hipoxémico, sin embargo puede que no esté hipóxico, vaya, siempre y cuando mantenga una función cardíaca adecuada y puede mantener una hemoglobina elevada, ese paciente no va a estar hipóxico. Un niño con metameglobinemia puede estar cianótico, pero no va a estar hipoxémico ni hipóxico, sino simplemente hay una falla del transporte de la hemoglobina, del oxígeno en esa hemoglobina que está alterada. Como podemos ver en esta tabla, aunque está un poquito confusa, son los mecanismos de la hipoxemia en los diferentes. Aquí está. Puede haber hipoxemia de causa central, puede haber hipoxemia de causa respiratoria. Lo que nos explicó Teo, en un solo cuadro podemos hablar de las cardiopatías, de causas con cardiopatía con composición de transposición,
pero también puede haber un trastorno en la hemoglobina, donde está disminuida la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esto va a causar también hipoxemia y cianosis. Les voy a presentar algunas causas de... muchas gracias, de cianosis en niños de diferentes orígenes. Por ejemplo, la hipoventilación central, habitualmente es por daño en el sistema nervioso central, puede ser por infección, por lesión por traumatismo o por hipoxemia. Actualmente tenemos un bebito en un hospital que ha tenido fallas en el intento de extubación y manifiesta por desaturación y cianosis, porque tiene un daño secundario, hipoxia perinatal, que no es capaz de mantener una ventilación adecuada. Habitualmente este paciente también lo puede presentar por malformaciones en el sistema nervioso central, por sobredosis de drogas o por periodos prolongados en estado de inducción de coma por opioides o sedantes. Característicamente estos pacientes tienen un gradiente alveolo arterial bajo, presentan apneas en algún momento de la respiración o tienen eventos de hipoventilación alveolar y los va a mantener en un estado de letargia o hipotonía. Habitualmente la gasometría arterial mostrará algo de hipercapnia, además de la hipoxemia, puesto que tiene una disminución del centro respiratorio. Es el caso de Carlitos, un paciente que vimos hace algunos años, con un síndrome de apnea central durante el sueño, lo que se conoce como el síndrome o la maldición de Ondín. Estos pacientes tienen una sensibilidad en el centro respiratorio que una vez que se duermen, dejan de respirar, desaturan y pueden llegar a la muerte y no tienen el reflejo hacia la ventilación. Estos pacientes definitivamente requieren soporte ventilatorio nocturno a través de un CPAP o una mascarilla nasofaringea o a través de una traqueostomía. Carlitos estuvo inicialmente ventilado a través de la traqueostomía, pero en este momento ya estaba en periodo de canulación y se podía ventilar durante el sueño a través de una mascarilla nasal. Algunas malformaciones del sistema nervioso central, como la anomalía de Arnold-Chiari, hacen que el cerebelo se hernie y comprime el centro respiratorio, y estos pacientes presentan característicamente hipoventilación central o inclusive obstructiva periférica. Estos pacientes frecuentemente se asocian a malformaciones del tubo neural y requieren diferentes tipos de neurocirugía, y finalmente van a requerir una vía aérea artificial con soporte ventilatorio intermitente en el postoperatorio. Probablemente una de las causas más frecuentes pulmonares de cianosis pues es la patología pulmonar propiamente dicha del parénquima o del intersticio. Sabemos que la enfermedad pulmonar intersticial en la infancia es una gama muy amplia de patologías, voy a mencionar probablemente un par de ellas, ¿verdad? Y estos pacientes se manifiestan por desaturación venosa, distrés respiratorio progresivo y característicamente tienen una radiografía de tórax anormal. Ellos también tendrán un gradiente alveolo arterial usualmente bajo, pero estos pacientes, a diferencia del cardiópata, estos pacientes mejoran rápidamente con la instalación de oxígeno. Este es el caso de Tiago, un paciente que tuvimos hace como 5 o 6 años, que tenía una desaturación importante desde el nacimiento y se hizo un diagnóstico de una glicogenosis pulmonar congénita. Este paciente estuvo mucho tiempo en ventilador, finalmente pudo salir adelante y aún sobrevive, tiene esa patología pulmonar intersticial difusa. Una neumonía bacteriana severa con una obstrucción o hepatización o atelectasia de un pulmón, pues va a funcionar como un cortocircuito, un área que está bien perfundida pero mal ventilada, y ese paciente va a generar un cortocircuito intrapulmonar que va a generar desaturación y puede llegar a producir cianosis. En pediatría poco pensamos en embolismo pulmonar, realmente es una patología que se diagnostica rara en pediatría, sin embargo hay que pensar en ella en niñas, adolescentes que tienen antecedentes o factores de riesgo como síndrome de hipercoagulabilidad, como la deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S o una anemia de células o enfermedad de células falciformes. También en los niños que hacen mucho ejercicio, que reciben traumatismos en las extremidades inferiores, son tributarios a tener trombosis en las venas profundas de las piernas y eventualmente producir émbolos de estos trombos y producir tromboembolismo pulmonar. Característicamente se manifiesta por diferentes grados de desaturación e hipoxemia o desaturación. Característicamente tienen dolor pleurítico, taquipnea y tos muy persistente. El diagnóstico se puede establecer con una simple radiografía de tórax. El angioTAC es de mucho valor para identificar el sitio de oclusión del vaso que está ocluido.
la gasometría arterial, hay algunos patrones electrocardiográficos característicos del paciente con embolismo pulmonar. Estos pacientes tienen un gradiente alveolo arterial elevado también, y se puede tomar una fracción del dímero, elevación del dímero D en forma muy importante, donde se está degradando el trombo a nivel pulmonar o a nivel de la extremidad. Y evidentemente pues el tratamiento es con anticoagulación. Algunas veces el trombo es suficientemente grande y puede llegar a causar inclusive muerte súbita en el paciente. Este es el caso de un tromboembolismo pulmonar, donde vemos el signo de Hampton, donde se ve una opacidad muy periférica a nivel del seno costodiafragmático. Cuando vemos el corte sagital de la tomografía, vemos que hay una oclusión de la arteria pulmonar para el lóbulo inferior derecho, y en el corte coronal vemos cómo se ve la zona de infarto en cuña en el seno costodiafragmático derecho. Entonces, la secuencia característica, algunas veces la radiografía es normal, hasta un 15% puede ser la radiografía normal, pero la sintomatología es muy característica. Existen otra patología también no tan frecuente en pediatría, pero son los cortocircuitos intrapulmonares, habitualmente manifestadas o desarrolladas por malformaciones arteriovenosas intrapulmonares, y estas se manifiestan por hipoxia, diferentes grados de hipoxia, hemoptisis y grados diversos de disnea. Afortunadamente, con los nuevos estudios de imágenes podemos identificar perfectamente los sitios de la malformación arteriovenosa y se pueden hacer procedimientos quirúrgicos abiertos o a través de catéteres para instalar instrumentos para bloquear los cortocircuitos si son grandes. Esta es la imagen tomográfica, pero esta es la imagen en una radiografía normal, donde vemos una opacidad habitualmente redondeada, característicamente es más frecuente del lado derecho y son en las zonas posteriores. Esta es la imagen radiológica y se pudo confirmar con una imagen de tomografía, como en la base posterior izquierda se veía esa malformación, que finalmente con la angiografía se pudo identificar que era una malformación única y se pudo ocluir con un aditamento. Sabemos que 70% de estas malformaciones se asocian a telangiectasias congénitas, pero solamente el 30% de las telangiectasias tienen malformaciones arteriovenosas. No van de la mano el porcentaje de uno con otro. 2/3 partes de estos van a ser unilaterales, una tercera parte van a tener lesiones múltiples y de estas la mitad pueden ser bilaterales. ¿Verdad? El tratamiento, si es una lesión única y grande, se puede hacer con resección quirúrgica o embolización a través de un catéter para poderlas ocluir con estos instrumentos que se conocen como coils. Bueno, probablemente de los shunts extrapulmonares, pues el más frecuente es la hipertensión pulmonar, como mencioné, puede ser de diferentes causas, primaria o secundaria, ¿verdad? Son cortocircuitos de derecha a izquierda que hacen contaminación de la sangre a través del conducto permeable o a través del foramen oval. El tratamiento habitualmente es médico, se recomienda reposo, restricción de líquidos, diuréticos, digitálicos, bloqueadores de canales de calcio. Se sugiere o se recomienda tener anticoagulación profiláctica, porque estos pacientes frecuentemente hacen émbolos y pueden ir hacia la circulación cerebral. Se recomienda uso de vasodilatadores pulmonares, con el inconveniente de que el costo es sumamente alto. Sabemos que un tratamiento con antagonistas de endotelinas, con el Bosental, cuesta aproximadamente entre $30,000 y $35,000 por año en estos pacientes. Probablemente lo que más se utiliza, pero con resultados no tan buenos, son los inhibidores de la fosfodiesterasa E5, que es el sildenafil. Algunos pacientes responden dramáticamente bien, pero otros no van a responder y hay que utilizar otras drogas, ¿verdad? Hay algunos medicamentos como el Flolan en forma intravenosa, pero también son medicamentos sumamente caros, ¿verdad? Estos pacientes, afortunadamente, son muy pocos los pacientes que tienen esta patología y requieren estos tratamientos que son sumamente costosos. Hay algunas otras causas que no son ni pulmonares ni cardíacas, El caso típico de la methemoglobinemia, Es un estado alterado de la hemoglobina en el cual el hierro ferroso es oxidado a férrico y este no puede unir al oxígeno y no lo puede transportar. Hay algún tipo de methemoglobinemia que es congénita por persistencia de la hemoglobina materna, ¿verdad? O en forma adquirida, ya sea por drogas o por situaciones ambientales. Y este paciente se va a presentar con una cianosis muy marcada, pero con una PaO2 normal. Y hay diferentes causas, ustedes conocen, de medicamentos y sustancias que pueden provocar esta methemoglobinemia. Entonces, como pueden ver, pues la lista de patologías que ocasiona esto es muy amplio,
desde lesiones torácicas, obstrucción de vía aérea superior, patología pulmonar propiamente dicha, pero lo primero siempre es descartar cardiopatía, y una vez que se descarta la cardiopatía cianógena, entra toda la batería de exámenes para pensar en las otras patologías. No quisiera dejar pasar la oportunidad, sin retirarme aquí del estrado, y comentarles un poquito antes de salir ahorita de la consulta. Me habló una familia de Chihuahua, que fue paciente de nosotros hace muchos años. Precisamente él tuvo una cardiopatía, el primito de este paciente, y nos decía que me hablaba que le había ido su hermana con el niño porque estaba respirando muy feo y que hacía un ruido muy raro y que lo veían con una coloración muy rara en los labios, que si me podía mandar un video para verlo. Cuando oí este paciente, ahorita fue en la tarde que me lo mandaron, me recordé la frase que todo el mundo oímos, que no todo lo que sirve es asma. A ver qué piensan de esta imagen. Uy, es que el mouse está... Vamos a ver. Acá está la cara del paciente, ¿lo ven? No crean que está en una posada, ¿eh? No está el doctor Teo ahí jugando con él, haciéndole el eco. Así era el sonido de la respiración del paciente. Evidentemente, sí, claro. No, me lo mandaron. ¿Qué podía hacer? Le dije, no, pues aquí lo busqué un neumólogo a Chihuahua, está muy lejos para que lo vengan para acá, ¿verdad? Así es. Decían que hacía como patito, le decía que parecía más un pitito, parecía, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que se fuera a la ciudad de Chihuahua. Está un compañero mío, el doctor Mario Soto, y ahorita me acaba de hablar que le sacó un instrumento, el que está en los silbatos, se lo había broncoaspirado. Entonces pitaba porque traía un pito insertado en la tráquea, ¿verdad? Ahorita, durante la cena, me acaba de mandar la foto a mi correo del instrumento, del cuerpo extraño que le sacó. Ahorita se los muestro, más que no la pudo subir aquí a la plática. Así es, los muñecos como los patitos que usan en las tinas los niños. Algunos de esos instrumentos los muerden y se le impactó probablemente a este niño, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Enrique por su brillante presentación. Voy a pedir al doctor Teo que pase al estrado para preguntas y respuestas. Doctor Ochoa, ¿tenemos alguna pregunta? Necesitamos un micrófono para este lado, un micrófono portátil. El doctor Juan Héctor Marín pregunta si se recomienda aún la medición de gasometrías pre- y postductales. Ahí viene el micrófono. Bueno. Gracias. ¿Se escucha? Si se tiene la herramienta, se puede usar. Obviamente es algo invasivo, y si la saturación no deja duda, con la saturación es suficiente, ¿verdad? Si está en una instancia, en un lugar donde se puede hacer sin problema, es válido y es muy objetivo, sin duda. Muchas gracias. El doctor David Camarena pregunta, ¿cuál es la droga más frecuente causante de metamoglobinemia? Probablemente en nuestro medio el acetaminofén, no sé el más frecuente, no sé la experiencia que tengan en el área de pediatría. Creo que sí, acetaminofén. ¿Alguna otra pregunta? Es todo de internet. Del público asistente, ¿tenemos alguna duda o algún comentario que quieran hacer a los ponentes? Bueno, pues si no hay más comentarios ni preguntas, una pregunta acá con el doctor. Bueno,
No, la pregunta es en relación al uso de oxígeno para los que estamos en primero o segundo nivel. Yo creo que es de todos los días. Yo creo que aquí hay mucha gente que están o han estado en segundo nivel. O sea, nosotros somos los que recibimos el bebé cianótico muriéndose. O sea, muriéndose, digo, es la palabra, la verdad. Y entonces a veces sabemos que es una cardiopatía congénita cianógena, prácticamente casi estamos seguros. Y luego pues le podemos tomar una placa a veces un TAC, y más o menos sospechar si es dependiente o no dependiente de oxígeno. El problema viene es que luego que tienes que poner un poquito de oxígeno, porque si no alcanza a llegar a tercer nivel con ustedes, para que hagan Rashkin o lo que sea pertinente. A veces no tenemos prostaglandinas ni nada de eso, o al menos no en ese momento. Entonces el uso de oxígeno en cardiopatías congénitas cianógenas, cuando lo tienes muy grave, ahí acaban de nacer. O sea, creo que es un poquito difícil tomar decisiones en ese momento. ¿Me explico? Afortunadamente, como les mostraba las imágenes, ¿no? Las cardiopatías más feroces, como interrupción, como atresia pulmonar, son conductos que no se portan tan mal. O sea, aún con poquito oxígeno, pues lo que vemos es que llegan al hospital y es un conducto que sigue abierto, ¿no? Y son pacientes que vienen de Laredo, que vienen de Reynosa, que vienen de Chihuahua, que ya fueron varias horas con oxígeno, ¿no? Y esa fase aguda, pues no me ha tocado a mí que perjudique el oxígeno. Y sin embargo, en realidad lo que he leído y lo que sabemos es que nos ayuda a que es mientras les llega a ustedes. O sea, nada más para que quede claro que no está totalmente contraindicado el uso de oxígeno, porque en teoría parece que está contraindicado. O sea, el uso de oxígeno en una cardiopatía cianógena dependiente de conducto. O sea, en teoría está contraindicado, pero en la práctica lo necesitas porque tiene que viajar de Laredo a Monterrey, y ayuda a sobrevivir en ese trayecto. Entonces era Sí, sin duda donde ya deja de usarse es cuando ya viene el diagnóstico, ¿no? Eso es una interrupción, bueno, ahí se deja de usar. Yo ya tengo un diagnóstico, antes pues no lo conozco, y se vale el oxígeno, sin duda. Tenemos una pregunta adicional. La doctora Hilda Aguilar pregunta, en su experiencia, si han revisado metamoglobinemia por consumo de verduras como zanahoria o verduras verdes. Que me recuerde, ¿no? Si alguien escrito, pero a mí no me ha tocado ver. ¿Alguna otra pregunta? Internet felicitan a los dos ponentes. Muchas gracias. Bueno, le damos un gran aplauso a los dos ponentes. Gracias. Entregamos un reconocimiento de parte del Colegio de Pediatría, ¿verdad? Gracias.